Victoria y goleada tranquilizadora para Brasil, mientras que para Paraguay significó su adiós de la Copa América y otra presentación lamentable para la lista. Repasamos lo que dejó esta victoria de la canariña a continuación aquí en Palabra de Gol. Partido que citaba a dos equipos con necesidades luego de lo que había sido su pésimo debut. Por un lado teníamos a una Brasil que no había podido pasar del 0-0 increíblemente ante la Costa Rica de Alfaro, y por el otro lado tenemos a una Paraguay que, si bien le había exigido cierto trabajo a Colombia, terminó cometiendo los mismos errores de siempre para perder ese partido inicial ante los cafeteros. Así que era un encuentro fundamental para los dos, que necesitaban reaccionar sí o sí hoy para poder optar por posibilidades en este grupo, y a fin de cuentas fue Brasil la que mostró personalidad en el momento más caliente, en el momento más apretado de este duelo. Fue Brasil la que sacó la cara y se llevó el triunfo por 4-1 ante una pobre Paraguay que se despidió de esta Copa América. Hay que decir que ambos equipos optaron por algunas modificaciones para cambiar su funcionamiento en este partido. Por un lado tenemos a una Brasil que salió con su clásico 4-2-3-1 de Dorival Jr., que como principal modificación había hecho pues ese cambio en el lateral izquierdo. Ahora optó por Wendell y también cambió el volante por derecha, ahora con Savinho. Y por el otro lado tenemos a una Paraguay que salió con el clásico 4-3-3 de Daniel Garnero, pero que como su principal modificación fue la inclusión de Bobadilla ahí en la mitad de la cancha para darle más dinamismo y darle mayor presencia en ese sentido ahí en la mitad. Pero hay que decir que este partido inició con una Brasil que fue más incesante en ataque en los primeros 10 minutos, optando sobre todo por los ataques por las bandas, tanto con Vinicius por izquierda como por Savinho por derecha, que hicieron algún par de desmarques, algún par de desbordes ahí para empezar ahí a someter a Paraguay en ese sentido, pero no funcionó demasiado. De hecho, a los 10 minutos Paraguay ya empezó a animarse un poco más, a presionar más arriba a Brasil, y Brasil entró como un lapsus ahí de nervios, que estaba perdiendo ahí los balones en salida, no estaba teniendo tanta continuidad, e incluso Paraguay tuvo un par de ocasiones para animarse, ¿no? Recuerdo un remate lejano de Bobadilla que alcanzó ahí a exigir un poco a Alisson, y dado como poco a poco esos avisos de que Paraguay de pronto se podía animarle ante esta Brasil que llegaba con dudas a este partido. Pero luego el encuentro entró en una faceta donde Brasil tuvo el mayor control, pero que se limitó a lo que hiciera Vinicius por la banda izquierda, porque abusó demasiado de ese recurso con Vini ahí, que se arreglara él solo ante todos los defensores paraguayos, y eso facilitó mucho la tarea de Paraguay. Bueno, muy predecible era esperar ahí que Vinicius se encarara, tal vez se sacaba a 2 o 3, pero llegaba un cuarto defensor, un tercer defensor, y ahí no podía hacer mucho más el jugador del Real Madrid. Así que por ese momento Paraguay solventó muy bien pues los ataques de Brasil, no encontró mayor solución en ese sentido, se limitaba a eso básicamente el conjunto brasileño para atacar, y no participaban mucho ni tanto Rodrigo ni como Paquetá, que eran como los que tenían la responsabilidad ahí para presionar ahí en ese sentido y tener mayores variantes en ataques. Pero no se dio esas alternativas, y lo que hizo Brasil pues fue seguir intentando por la banda, hasta que llegó una acción que me parece que fue fundamental para romper el partido, y fue pues el penal que le cobraron a Cubas, que no quedó del todo claro porque fue un remate de Paquetá donde Cubas como que intenta hacerse de costado pues para protegerse del balón, pero él termina impactando en la mano. No se vio tan claro, pero el árbitro chileno dio penal, y ahí tuvo la gran posibilidad Brasil para destrabar el partido porque no se veía los caminos, estaba teniendo pues muchas dificultades para ser profundo ante esta Paraguay que se abroquelaba bien, y entonces esa era la gran chance para que Paquetá destrabara ese encuentro. Pero ¿qué hizo Paquetá? Pues la paradiña increíblemente se comió ese penal. Y aquí yo dije, no puede ser, ahora sí, cuando esté en el momento de mayor crisis, de mayor dificultad, pues aparece este Paquetá y se tira ese penal. Y ahí yo entendía todas las leyendas de Brasil que dicen que esta selección no la representa por la poca personalidad que tiene, y ahí se evidenciaba, o sea, tenía un momento clave para romper ese partido y lo desperdició con un Paquetá que, bueno, que hizo cualquier cosa en ese penal. Pero el que sí reaccionó ahí en ese momento me parece que fue Vinicius, que se lo tomó muy personal luego de ese fallo increíble de Paquetá, y que empezó a aparecer con mayor ímpetu con esas jugadas que hizo por izquierda, sobre todo por un desborde ahí que se sacó como a 3 y puso un pase ahí de la vida para que llegara alguien a rematar, pero nadie llegó por parte de Brasil. Pero poco después de esa jugada llegó una acción muy interesante que inicia Vinicius, se combina también con Rodrigo, también con Bruno Guimaraes, y se la pasa a Paquetá, que pone un pase sensacional ahí viendo el desmarque de Vinicius para que quede frente a frente ante Morinigo. Vinicius hace un amague que ya descoloca pues a su marcador y tanto también al arquero paraguayo para que termine anotando el 1-0, y ella se veía como las soluciones de Brasil, ¿no? Por fin aparecía una Brasil contundente, una Brasil profunda, gracias al ímpetu de Vinicius para marcar ese 1-0. Ese momento fue clave porque a partir de ahí yo creo que Paraguay se fue del partido, poco a poco terminó perdiendo el control. De hecho prontamente llegó el segundo tanto, que fue una jugada que construyó Rodrigo por izquierda, ahí empezó a amagar, se sacó el espacio y remató para Morinigo, pero entre Morinigo
Morinigo y Espinosa no supieron qué hacer con ese balón, hubo varios rebotes y le quedó a Savinho ahí de frente, que solo tuvo que rematarla y poner el 2-0. Y yo creo que ese tanto terminó de desplomar a Paraguay, que también se desquició pues con las jugadas que empezó a hacer Vinicius ahí provocando como siempre, ¿no? Este Vini que cuando está ganando empieza a hacer las jugaditas, la magia y demás, pero que eso obviamente va a desesperar al rival y que de hecho pues volvió loco a Villasanti, ¿no? Porque Villasanti hubo un momento donde casi que se quiere comer a Vinicius. Yo recuerdo que hasta hubo dos jugadores brasileños e incluso Almirón tuvo que sostener ahí a Villasanti para que no le hiciera nada a Vini, porque de verdad estaba ofuscado después de lo que había hecho el jugador brasileño. Entonces ahí todo ese final, el primer tiempo entró en ese tramo donde hubo muchas peleas, mucha discusión, sobre todo por las provocaciones de Vini, pero entonces eso terminó de descolocar mucho a Paraguay, tanto así que ya cuando se tranquilizaron las cosas, pues prontamente llegó el 3-0, que fue una jugada pues muy rara, donde Alderete estaba ahí controlando un balón que le había quedado largo a Rodrigo, y entonces Alderete estaba esperando ahí a que saliera Morinigo a ver si salía o no para controlarles el balón, pero como vio a ese Morinigo duditativo, pues decidió pues rematar hacia el fondo, pero no se percató que ahí venía Vinicius y ¡tum! Impactó el balón en el jugador del Real Madrid y de forma casi que accidental ahí se encontró con esa pelota y marcó el 3-0, que ya era muy contundente para Brasil, que vio una Paraguay desplomada y que se iba con ese resultado tan lamentable al segundo tiempo. Y cuando inició en este tramo, digamos que vimos lo mejor de Paraguay, una Paraguay que se animó un poco más, que mostró personalidad ahí ante ese marcador lamentable, por lo menos ahí mostrando ganas, presionando alto, saliendo con sus jugadores, y en ese momento fue importante pues que Alderete quiso pues enmendar su error, atacando muy bien ese balón, teniendo un rebote ahí y se animó a disparar desde lejos, y ahí llegó pues el descuento de Paraguay, que también fue insólito, como ninguno de los mediocampistas brasileños se dio cuenta que Alderete se iba a animar a rematar, y Paraguay se encontró con ese 3-1 que era clave, ¿no? Apenas en los minutos iniciales del segundo tiempo para empezar a reaccionar, y de hecho pues tuvo un pequeño instante donde Paraguay ahí se animó de a poco, también hubo un remate lejano de Enciso que daba como las chances o daba las perspectivas de que bueno, si esta Paraguay se anima en serio puede hacerle daño a esta Brasil, pero no fue así. Poco a poco este partido fue entrando en una meseta donde Paraguay pues se encontraba con sus limitaciones en ataque, apenas se limitaba algunas apariciones de Almirón o de también de Enciso para encarar en las bandas, pero poco más que eso. No llegaban los mediocampistas a datar de balones pues a los extremos y también al delantero como Arce que se quedó ahí solo peleando entre los delanteros, pero tenía pocos compañeros ahí para hacer ataques interesantes por parte de Paraguay, y Brasil optaba por abroquelarse ahí, poner un 4-4-2 de hecho, porque ahí se paró con la línea de 4, también con Paquetá que se hacía por levante por derecha y también con Savinho que se hacía como volante por izquierda, y ya tanto Vini como Rodrigo eran los delanteros, eran los encargados en salir en ataque y en empezar a construir los contraataques. Así que así se vio ese partido, sobre todo en el segundo tiempo, donde Paraguay intentaba, pero con sus limitaciones, y Brasil esperaba e intentaba a la contra ya para liquidar como tal el encuentro. Y así se dio, hubo una acción ahí donde otra vez esas manos paraguayas en el área que dieron muchos problemas en este partido, y esta vez fue turno de Villasanti. Villasanti juraba que le había pegado pues en sus zonas nobles, no había sido así, se vio claramente en la repetición que había sido mano, y entonces acá Paquetá quiso reivindicarse a pesar del enojo de Vinicius, que también ahí se mostró en la cámara que Vinicius tal vez quería su triplete, pero Paquetá quería reivindicarse, se encargó de patear ese penal y puso el 4-1, que ya literalmente sucumbió este partido a la definición, porque no hubo mayor reacción por parte de Paraguay, siempre intentó ahí con sus limitaciones, empujando, luchando, pero encontrándose con una defensa Brasil que era sólida, que no dio opciones ahí a Paraguay de reaccionar, y que dentro de todo también Brasil optaba por salir al contraataque y encontrar alguna oportunidad para facturar a la contra, pero también Brasil como que se conformó, ¿no? Demasiado con este 4-1, ya empezó a cerrar el partido, no se animaba demasiado en ataque, ya empezaba a administrar mucho los balones, así que el partido al final entró en una meseta donde ese 4-1 ya empezó a definir las cosas. Eso sí, todavía estaba caliente, había algunos encontronazos y demás. De hecho, hubo una expulsión, ¿no? La expulsión de Cubas por un encuentro ahí con Douglas Luiz en la mitad de la cancha. La expulsión aún más terminó de complicar las cosas para Paraguay, que tenía un hombre menos y se le dificultaba más ahí encontrar balones claves en ataque, encontrar alguna oportunidad ahí en ofensiva, así que así terminó sucumbiendo este partido. Ya ahora sí lo administró bien, cerró ese 4-1 cómodo, que lo deja ahí expectante en este partido, que lo deja con chances, ¿no? Con chances para cerrar este grupo ante Colombia. Ya es prácticamente una final por el liderato, llega con 4 puntos, Colombia con 6, así que Colombia no se puede relajar, porque si esta Brasil se anima y muestra su camiseta, pues puede terminar ganando el grupo y terminar evitando a Uruguay, que ese a fin de cuentas va a ser el motivo de ese partido final, el que va a lograr evitar a Uruguay, porque seguramente, si bien Uruguay todavía no tiene seguro esa primera plaza del grupo C, pues es totalmente cantado, ¿no? Sería muy raro que Uruguay no termine ganando ese grupo, así que esta va a ser una final por evitar ese cruce y
ganar la zona D, tanto de Brasil como Colombia tienen esa responsabilidad, así que vamos a ver con qué cara salen al frente. Y del otro lado tenemos a una Paraguay que ya solo juega por cumplir ante una Costa Rica que también va por lo mismo. Si bien Costa Rica conserva una pequeña posibilidad, pues nada que hacer. Es una Costa Rica que opta a defender y poco más que eso, así que veremos si Paraguay puede tener una despedida decorosa derrotando al conjunto tico en la última fecha. Así que esas son las perspectivas por parte de estos equipos ya de cara a la fecha final del grupo D. Ahora vamos a observar con detalle cómo fueron las formaciones, cómo le fue a cada uno de los jugadores en este partido. Empecemos con Brasil. Por un lado tenemos a Alisson, que me parece que cumplió en algunas intervenciones. Es cierto que sufrió un gol, pero pudo hacer poco y nada, ya que la defensa lo regaló en ese remate lejano de Alderete. Por un lado tenemos a Danilo en el lateral derecha, que me parece que cumplió, cerró en ese costado, tuvo pocas complicaciones a lo largo del encuentro, así que me parece que fue bien por parte de Danilo. También Eder Militao, que por su parte ahí también tuvo cruces correctos, no tuvo tantas dificultades en esa zona, así que me parece bien ahí por parte de Militao. Ya Marquinhos me parece que flaqueó un poco, sobre todo en ataque, tuvo un par de cabezazos donde pudo haber aprovechado mejor esos centros que tuvo en alguna oportunidad, pero no se dio así que también un poquito bajo ahí Marquinhos. Y por el otro lado tenemos a Wendell en lateral izquierda, que me parece que cumplió y ofreció mucho más que Arana, lo que había sido pues ese debut ante Costa Rica. Me parece que Wendell ahí pudo haberse ganado esa zona de la lateral izquierda con este partido correcto. En la mitad de la cancha tenemos a un Bruno Guimaraes, que no pareció tanto, no se exhibió tanto, pero participó de una jugada de un gol, también fue correcto ahí para sacar al equipo. Tal vez en algún momento se vio superado por la presión paraguaya, pero en un pequeño tramo ahí en el primer tiempo sobre todo. Y también tenemos a Joao Gómez, que también me parece que le puso personalidad al asunto, recuperó varios balones, fue interesante lo que hizo, tal vez a veces se sobrepasó en algunas peleas, pero me pareció correcto el jugador del Wolverhampton. Ya en la zona de ataque tenemos a un Savinho, que me parece que arrancó bien, pero se fue diluyendo, ¿no? De más a menos en el primer tiempo, siendo un poco más incisivo, pero luego ya fue desapareciendo en el partido. Por otro lado tenemos a Paquetá, que arrancó con muchas intermitencias, siendo desaparecido en el partido, pero luego fue importante ya para reivindicarse con ese penal que terminó marcando en el 4-1. Y por el otro lado tenemos a Vinicius, que bien o mal me parece que fue el más desequilibrante del partido, el mejor, es cierto, cansó mucho con su discusión permanente, siempre peleándose con todos los paraguayos, pero ¿qué se le puede decir? Marcó 2 goles y fue el más importante cuando Brasil se le venía la noche en este partido, así que me parece que Vinicius claramente el mejor de este encuentro. Y Rodrigo, pues muy desaparecido, ¿no? Tal vez en alguna participación tuvo alguna pared, pero tampoco es que fuera tan importante el día de hoy el jugador del Real Madrid. Ahora vamos con Paraguay, donde tenemos a Morínigo, que me parece que ofreció poca seguridad, también un poco responsable ahí, sobre todo en el tercer tanto de Paraguay, donde no se decidió ahí con Balbuena, no se decidió ahí con Alderete, a ver quién salió o no, así que complicado en ese sentido. Gustavo Velázquez me parece correcto, sobre todo en el primer tiempo, tuvo un momento donde Vinicius no lo pasó demasiado, pero luego ya Vinicius hizo lo que quiso con él, así que de más a menos para Velázquez, el jugador de Newell's. Por otro lado tenemos a Fayán Balbuena, que parece que fue de los que más quedó expuesto, sobre todo en ese segundo tiempo, llegando a tardear balones, perdiendo muchos duelos individuales, así que complicado lo del central paraguayo. Todo lo contrario al Derete, que más allá de que es muy responsable, sobre todo el tercer tanto de Brasil, siempre tuvo personalidad, ganó muchos cruces, ganó muchos duelos y me parece que fue el hombre más sólido de la defensa paraguaya. Y por el otro tenemos uno que perdió también mucho, como Matías Espinosa, incluso pues también un rebote en él genera el segundo tanto de Brasil, así que complicado en ese sentido para el jugador de Libertad. También tenemos a Andrés Cubas, que terminó ahí expulsado, también siendo muy superado y muy agresivo a veces, llegando tarde a varios balones, y también un partido discreto por parte de este volante paraguayo. Y Villasanti, que también luchó, también la peleó, pero terminó generando también un penal, así que complicado también el partido por parte del jugador de Gremio. Ya en el ataque, pues poco y nada que destacar. Miguel Almirón y Julio Enciso me parece que fueron tal vez los más destacados, pero con apariciones ahí, poco y nada, algunas apariciones. Y también Damián Movadilla, les reconozco que en el primer tiempo fue de lo más interesante de Paraguay, con algunos remates lejanos ahí para darle presencia al ataque paraguayo, pero no hizo nada más ya luego en ese partido. Y de los más flojos también fue Arce, que se limitó a pelear algunos balones con los centrales brasileños y poco más que eso, no se dio cabezazos ni algún pivoteo ahí que hubiera ayudado a Paraguay a salir, nada más que eso. Así que también pobre lo del jugador de Liga de Quito. Vamos ahora con las alternativas de este partido, donde por el lado de Brasil entraron Douglas Luiz, que bueno, protagonizó pues la acción de la expulsión de Cubas, pero poco más que eso, también entró muy sobre el final. Rafinha también, en ese momento donde estaba ya sobre una meseta del partido, no hizo poco y nada sobre su costado, ahí Rafinha en la derecha. Andreas Pereira pues también, que fue un poco importante ahí para darle oxígeno a la mitad de la cancha de Brasil, pero no hizo nada más. Endrick también, en un momento donde ya el partido estaba definido, no tuvo mayores chances de mostrarse, así que no ofreció mucho lo del jugador del Real Madrid ahora. Y por parte de Gabriel Magaláes ya entró sobre el final
del encuentro, así que no hubo mayor oportunidad de ver su aporte en el encuentro. También algunos ingresos que no ofrecieron mucho en el encuentro, donde ya estaba todo definido. Néstor Jiménez ahí, que entró en la zona izquierda por parte para ir a reemplazar ahí a Matías Espinosa. También el Cacu Romero, que entró para darles mayor control a la mitad de la cancha paraguaya, pero no fue así para nada. Adam Vareiro, que ofreció lo mismo que Arce, nada. Prácticamente en el ataque de Paraguay. Y Ramón Sosa, que era de los más importantes ahí, a ver si podía romper un poco, ponerle personalidad, sobre todo pues en la banda de los paraguayos, pero nada, no hubo mayor profundidad. Paraguay no tuvo muchas chances ahí sobre el cierre del encuentro, así que estas variantes sirvieron poco y nada. Y también lo de Ernesto Caballero pues no se notó mucho ahí en la mitad de la cancha para reemplazar a Bobadilla, así que esto fue lo que ofrecieron los dos equipos en términos de rendimientos individuales. Y bueno amigos, ahora les toca opinar ustedes en los comentarios, déjenos sus perspectivas sobre si vieron mejor a Brasil en esta segunda fecha o si todavía creen que tiene que mejorar mucho para ser importante en esta Copa, y qué hacer con Paraguay, ¿no? Que una vez más ofreció una presentación lamentable en la Copa y a pesar de que tiene jugadores interesantes, sigue siendo la misma selección limitada de siempre. Esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también la Copa América. Esto es Palabra de Gol.